¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenos días. El periodismo está a la espera de la publicación hoy a las 4 de la tarde de la estimación de inflación que hace el INDEC. Primero y antes que nada hay que tener en cuenta que es una estimación. ¿Por qué? Porque es el aumento del nivel general de precios estimado por el INDEC, o sea, de los bienes y servicios que el INDEC pone en su canasta, con el peso relativo, o sea, la importancia que el INDEC le asigna a cada uno en su canasta, y con precios relevados en los comercios que el INDEC escoge. Cuando tenemos en cuenta todas estas cosas, vemos que tal vez los bienes y servicios que son importantes para vos, muchos de ellos no están en la canasta del INDEC. Podemos ver que tu patrón de consumo tal vez es totalmente diferente a el peso relativo al cual el INDEC le asigna a cada bien y servicio, y además, tal vez en los negocios donde vos comprás, los precios aumentan a otro ritmo que como aumentan en los comercios escogidos por el INDEC. Por ende, tranquilamente la estimación del INDEC no puede ser tal vez una buena representación de cómo impacta la inflación en tu bolsillo. Esto es la primera aclaración. Segunda aclaración, no menos importante. Esperar con tantas ansias el resultado mensual de la estimación del INDEC no tiene mucho sentido, porque la inflación es un fenómeno macroeconómico y específicamente es un fenómeno monetario. Entonces, es un fenómeno cuya importancia y el estudio de la misma se hace en la tendencia de mediano y largo plazo, con lo cual un dato mensual no dice mucho, ni dice mucho de lo que va a pasar en el futuro. De hecho, prácticamente no dice nada. Simplemente nos está diciendo de cómo viene evolucionando la estimación de la inflación del INDEC, en este caso mayo, con respecto a todos los meses anteriores. Nada más que eso. Tercer punto, cuando vemos, como yo digo, el análisis microeconómico que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, sean gráficos, visuales, tampoco tiene sentido ese estudio de qué subió más, qué subió menos este mes, que la inflación es 8 porque subieron mucho los alimentos, la bebida, y es menos porque este mes no subió la medicina prepaga o al revés, tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque es obvio que la inflación es la suma permanente y sistemática del nivel general de precios, según la definición que usa el INDEC, que no es la que uso yo, que después se las voy a comentar. Obvio que la estimación de la inflación tiene cientos de miles de precios adentro. Y la inflación de verdad tiene la totalidad de los precios, o sea, millones de precios adentro. Y los precios, obvio que nunca van a subir todos al mismo tiempo y con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, cada uno que vamos subiendo los precios, nuestros precios, yo el precio de la consultoría, el pintor el precio del pintor, el electricista el precio de los servicios de electricidad, el carnicero el del carnicero, el verdulero el del verdulero, cada uno los va subiendo primero en función de
cómo cada uno percibe que suben los otros precios. Además, cada uno los puede subir en función de cómo el mercado se lo permite a él subir. Por ejemplo, alguien puede recibir del proveedor de tomates el tomate al mismo precio, pero muy probablemente el verdulero de Palermo Chico lo pueda subir más que el verdulero de Lugano. Pongo este ejemplo para que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios van a ir subiendo mes tras mes, nunca todos juntos, sino uno atrás de otro. Nunca con la misma intensidad, sino que unos suben primero, otros suben después. Unos suben más, otros suben menos. Y estas diferencias se plasman en diferentes mercados, en diferentes bienes y servicios, o mejor dicho, de diferente forma, en diferentes mercados, en diferentes bienes y servicios, e inclusive en diferentes formas, en mismos mercados y en mismos bienes y servicios. Y la diferencia surgen de diferentes localizaciones geográficas y de diferente respuesta de la elasticidad del consumo frente a la variación de precios. Entonces, concretamente, quiero decir que no tiene mucho sentido tampoco este análisis que vemos todos los meses. Ahora bien, cuando vamos a la definición que sí me gusta a mí, que es que la inflación es la pérdida sostenida y permanente del poder adquisitivo del dinero, entendemos que la pérdida del poder adquisitivo del dinero y por ende de la inflación se relaciona con la producción del dinero. Y va a haber más inflación porque hay más caída del poder adquisitivo del dinero, cuanto mayor sea la producción de dinero en relación a la producción de bienes y servicios. Cuanto mayor sea la producción del dinero, la oferta monetaria, en relación a la demanda de dinero. Yo todo esto lo explico muy bien, muy didáctico, muy fácil para todo el mundo en mi curso virtual de Economía, Filosofía Política y Ética Libertaria. Ahora, cuando entendemos que esta es la definición de inflación, encontramos al responsable. El principal responsable es el Estado y sus burócratas de carne y hueso, que tienen el monopolio de la emisión de base monetaria desde el Banco Central y la emisión de dinero cuasi fiscal del LELIQ y PASES en el Banco Central. Cuando vemos cómo viene la emisión monetaria, encontramos que Sergio Tomás Massa ha prácticamente duplicado la emisión monetaria con respecto al 2021 y la ha aumentado más que un 50% con respecto a la que tenían Guzmán y Batakis en los primeros 7 meses del año pasado, del 2022. Concretamente, cuando miramos la emisión monetaria mensual del dinero cuasi fiscal, LELIQ y PASES, ronda el 13% mensual. Cuando le agregamos la emisión de base monetaria, las dos cosas juntas rondan sin cosmética contable el 10% mensual. A ver, la emisión monetaria ronda el 10% mensual y en junio y en el segundo semestre solamente cabe que aumente. ¿Por qué? Porque Massa va a seguir emitiendo LELIQ y PASES y además subió la tasa de interés de 113% efectiva anual a 155% efectiva anual. Con lo cual, el anabólico de la emisión monetaria de LELIQ y PASES aumenta. Además, el déficit fiscal en la segunda mitad del año es mayor que en la primera parte del año, siempre, porque el Estado cobra impuestos principalmente en la primera mitad, pero gasta principalmente en la segunda mitad.
entonces el déficit fiscal crece en la segunda mitad. Dicho esto, tenemos que esperar que esa tasa de expansión monetaria de cuasi fiscal, que está sin cosmética en 13%, suba al 14, 15, tal vez 16. Y el de los pasivos monetarios, considerando la base que sin cosmética está cercana al 10%, pueda pasar al 11, 12%. Ahora, la inflación mensual va a converger hacia estos números de 10, 11, 12% mensual, muy probablemente en el futuro, a la vuelta de la esquina, porque están emitiendo a ese ritmo. Entonces, lo importante, más allá del resultado de la estimación de la inflación de que salga hoy en día, tenemos que pensar que la inflación mensual en el promedio de la tendencia de los próximos meses tiene 2 dígitos mensuales a la vuelta de la esquina. Ahora, si tiene 2 dígitos mensuales a la vuelta de la esquina, con el resultado de hoy, que van a anunciar una interanual de 115%, eso no sirve tampoco de nada, son datos del pasado. La inflación de abril, que había sido 8.4%, eso en términos anualizados es 163. Los últimos datos de los últimos 3 meses, el promedio mensual era 7.6, anualizado es 145. Señores, la inflación que van a anunciar hoy, en términos anualizados, ronda el 160%. Esa es la inflación que la estimación dice que estamos experimentando en términos anuales. Y si esperamos, como dije, que la mensual se acelera porque se acelera la emisión, la inflación mensual de 2 dígitos está a la vuelta de la esquina, la inflación anualizada muy probablemente viaje dentro de 5 o 6 cuadras a que empiece con 2. La inflación interanual, que con este anuncio de hoy rondará los 115, seguramente va a empezar con 2 en algún momento del primer semestre del próximo gobierno. Ahora, sobre final de año, seguramente irá arrimando el bochín con niveles de inflación interanual que empiecen con 1 y probablemente sigan con 6, 7 u 8. No lo sabemos, pero por ahí andará la taba. Nunca podemos saber el número preciso, ni nunca podemos saber el timing exacto los economistas. Pero sí podemos entender hacia dónde va a ir la tendencia promedio de la inflación en el mediano y en el largo plazo, que es lo que nos importa para tomar las decisiones económicas, comerciales y financieras importantes. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.